día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Hechos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y a la vez nosotros queremos estudiar toda la Biblia libro por libro. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 17 y el tema de esta primera parte, de este primer estudio es la buena noticia aceptada y rechazada. Bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. A manera de introducción, ya estamos ahora en el capítulo 17, son 28 capítulos y hemos avanzado más de la mitad. Siempre recordar quién escribió el libro. Recordemos que fue Lucas, y Lucas es un gentil, o sea, no fue discípulo de Jesús. ¿Y cuándo fue escrito? Entre el año 63 y 70, que básicamente es el momento donde empieza la primera persecución fuerte, grave sobre los cristianos. ¿A quién fue escrito? Lucas escribió a Teófilo, y Teófilo ya había recibido una carta anterior, la cual se conoce como el Evangelio de Lucas. Así que, si seguimos con la introducción, hemos visto que este libro de Hechos, la palabra griega traducida de Hechos, vendría a ser como praxis. Frecuentemente esa palabra era usada para describir los logros de los grandes hombres. Hechos, hermanos, incluye esas notables figuras en los primeros años de la iglesia, especialmente en dos. Pedro, que habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y de Pablo, a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28. El libro, al final, podría ser llamado de una manera más apropiada los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Y por qué decimos que los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles? Porque hemos visto que Pablo quería más bien fortalecer las iglesias que había visitado o que había fundado en el primer viaje misionero, la parte de Asia Menor. Y entonces el Espíritu Santo le impidió hacer esa obra y lo llevó hasta Troas, y ahí él tuvo esa visión de un hombre que le decía que vaya a Europa. Y ese es el momento donde nos encontramos ahora. Pablo está plantando iglesias en esta parte de Europa, lo que actualmente hoy conocemos como Grecia. Siempre que la iglesia avanzaba, siempre habían obstáculos. Hoy la iglesia está avanzando. A pesar de los obstáculos que tenemos en la pandemia, a pesar de los conflictos que se levantan a veces desde el gobierno, la iglesia sigue avanzando. Y nunca olvidemos lo que el Señor nos dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Muchos han querido destruir, acabar con la iglesia, pero no han podido. Hoy las ideologías están entrando en la iglesia, el humanismo ha entrado a la iglesia, y si no es por la fuerza, estarán tratando de tergiversar la doctrina y se han involucrado en la teología. Por eso es importante estudiar la Biblia versículo por versículo como lo estamos haciendo. Vamos a orar y continuamos con este libro. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estudiar versículo por versículo, y háblanos, Señor, a través de este texto que hoy tú tienes para nosotros. Cada vez que nos reunimos, tú traes el tema, y mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a cumplir tu misión. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, seguimos entonces ahora con el bosquejo. Este capítulo 17 está dividido en tres partes. Hoy día vamos a estudiar las dos primeras partes. Del versículo 1 hasta el versículo 10a, que vendría a ser la primera parte de este versículo, es Pablo y Silas en Tesalónica. Y del versículo 10b hasta el versículo 15 vamos a ver a Pablo y Silas en Berea. ¿Se acuerdan del café Berea? Ahora van a saber por qué tiene el nombre el café Berea. Versículo 1 dice el texto: más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo estaba en Filipos y se mueve ahora a Tesalónica. Nosotros estamos en el continente
sudamericano. Y si hacemos ahora, ¿dónde queda esto que estamos viendo con una flecha? Esto va a suceder en Grecia. Y si lo aumentamos un poquito más, y quiero marcar con un círculo donde sería Jerusalén, Judea, o lo que es actualmente Israel, si ustedes lo pueden visualizar en un mapa moderno que hoy tenemos, el norte de África, y ahí está Europa. Ahora voy a agrandar un poco más. Esa parte amarilla viene a ser Grecia y Macedonia. Y recuerden que está marcado Judea, de donde sale con este círculo rojo, y la iglesia, perdón, pero ellos salen de Antioquía de Siria para este segundo viaje. Recuerden que lleguen a Derbe, luego van a pasar por Iconio, han llegado a Listra, ahí recogen a Timoteo, recuerden, va por Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, y van toda esta región de Asia visitando algunas iglesias, pero llegan hasta Troas, ahí conocen a Lucas, y de Troas cruzan el mar Egeo llegando a Filipos. En Filipos no había sinagoga, y entonces tienen sus convertidos con Lidia, esta mujer que estaba poseída de un espíritu demoníaco, y el carcelero. Ustedes hoy ya lo hemos visto en el estudio anterior. Pero el texto dice que va a pasar por Apolonia, por Anfípolis, y luego va a llegar a Tesalónica. Y si ustedes lo ven, ahí lo he marcado con un puntito rojo donde está Tesalónica. Así que Tesalónica es el lugar donde ellos están hoy. Y el texto dice que van a visitar una sinagoga. Pablo adoptó siempre el patrón de ir donde los judíos locales, en primer lugar, por varias razones. La primera razón es por el conocimiento del Antiguo Testamento que tenían los judíos. Por eso él que podía agarrar versículos de la Biblia del Antiguo Testamento y mostrarles cómo es que se cumplieron ahora en el Nuevo Testamento o en Cristo. Número 2, él tenía la oportunidad de enseñar y predicar, ya que la sinagoga ofrecía este espacio. O sea, un judío llegaba y decía, si tienes una palabra, hermano, ayúdanos, enséñanos. Por eso él iba. La tercera razón era por la posición como el pueblo elegido que tenía ahora los judíos, la gente del pacto de Dios, claramente en Mateo 10, 6 y en Romanos 1, 16 al 17 y Romanos 9, 11, Pablo nos va a decir realmente que Israel es el pueblo elegido, ¿no? O sea, los judíos, los hebreos, como queremos llamarlo. Y es más que cuando los primeros fueron enviados, los primeros discípulos, Jesús dijo, vayan a la casa de David o a Israel. Y la cuarta razón es porque Jesús se ofreció primero a ellos y luego al mundo. Y así Pablo seguiría el ejemplo de Cristo. O sea, Pablo siempre estaba buscando una sinagoga y era justamente el día de reposo, el sábado, que se juntaba a la sinagoga. Hay personas que dicen, no, es que Pablo él quería seguir con la tradición de guardar el día sábado. Y es totalmente falso, porque lo que Pablo usaba era una estrategia para evangelizar. Y él mismo, tanto en Gálatas, él muestra, y en Corintios, que su deseo siempre era enseñar primeramente a los de su pueblo, a los judíos. Él estaba preocupado para que la salvación alcance a los judíos, pero era curioso que los judíos lo trataron también como trataron a nuestro Señor Jesucristo. No siempre aceptaron lo que Pablo les mostraba a través de las Escrituras. Pablo había crecido con Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros reconocidos en su época y Pablo era un letrado, ¿cómo podríamos decirlo? Alguien que había estudiado el Antiguo Testamento, un experto en el Antiguo Testamento, y es más, él era fariseo. Por lo tanto, él tenía conocimiento de los versículos bíblicos, de los salmos mesiánicos, de las profecías mesiánicas, y él a través de la Escritura muy fácilmente podía mostrar en las sinagogas. Esa era su estrategia. Pablo estaba siempre preocupado en sus hermanos judíos. Y es más, en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, dice el texto, a los judíos primero y también a los gentiles. O sea,
Pablo tenía este interés, los judíos primero y después los gentiles. Esto era muy, muy importante para Pablo, que su pueblo conozca, que su gente conozca. Y creo que esta actitud de Pablo debe de llamarnos también a nosotros la atención para seguir como un ejemplo. Debemos de estar preocupados de que nuestros familiares, de que nuestros, ¿qué diríamos?, tíos, sobrinos, primos, puedan conocer el Evangelio. Primero, ellos, que este ejemplo de Pablo que lo llevaba por sus compatriotas, también nos lleve a nosotros, no solamente los familiares, también los compatriotas. Pero miren cómo sigue. Versículo 2 dice, como era su costumbre, y ahí nos ratifica lo que les estoy diciendo, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Pablo aprovechaba esta oportunidad, como les dije, para razonar. Es que es tan interesante conversar con una persona que ha leído la Biblia y es tan importante a veces razonar con ellos a través de los versículos bíblicos. Pero es tan difícil a veces razonar con alguien que no ha leído la Biblia y quiere simplemente sostener su fe en una tradición. Es decir, a mí me ha ayudado mucho a veces conversar con catequistas, ¿no? O con estudiantes o seminaristas del catolicismo. Conocen la Escritura y yo puedo llevarlos a la Escritura, o algunos que son adventistas que conocen la Escritura y podemos leer el libro de Romanos y claramente nos damos cuenta que en el libro de Romanos o Gálatas o Hebreos que la ley no puede declarar justo a nadie y por lo tanto no pueden ni deben de seguir la ley o guardar el sábado, dejar de comer chancho o vestirse de una forma especial para ser aceptados para la salvación. O sea, es más fácil conversar con ellos que alguien diga, no sé, pues es que yo soy así, he nacido así, esta es mi religión, y mi papá fue así, mi abuelita fue así, y esta es mi religión. No han leído la Escritura y a veces no puedes razonar con alguien que no ha razonado primero, diríamos, en las Escrituras. Pablo razonaba con ellos, y esa es la palabra, razonar. Y es más, dentro de la iglesia cristiana, si hay personas que han tergiversado la fe con esta pseudo evangelio de fe y prosperidad, habla con ellos a través de la Escritura. Antes a veces uno se enoja, ¿no? ¿Cómo es posible que se estén aprovechando con el dinero, con esas falsas esperanzas de la prosperidad? Entonces, simplemente vea la Biblia. Muéstrales con la palabra de Dios. Por eso digo, es más fácil y sencillo razonar con alguien que ha leído y estudiado la Biblia que con alguien que simplemente dice, yo soy así porque es mi tradición, porque es mi religión, allá tú con tu religión. Pero bueno, sabemos que el poder de Dios puede transformar esas vidas. Está Pablo ahora en Tesalónica y tenemos los libros de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Y Pablo dice que se quedó 3 sábados. Y esos 3 sábados significa que se quedó 3 semanas o un mes. Y en un mes plantó una iglesia. Aunque algunos dicen que se quedó más tiempo basado en el texto de Filipenses capítulo 1, versículo 16. El texto dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Así que la iglesia de Filipenses, recuerden que ya hemos visto que fue los gentiles, porque no habían pues judíos, ¿no? Pero ahí estaba esta mujer comerciante que vendía telas, estaba el carcelero, estaba esta muchacha que había sido liberada de esos demonios, su familia. Pablo estaba en Tesalónica y recibió ofrenda, está hablando de dinero, porque Pablo después va a decir que aquel que predique el evangelio debe de vivir de lo que está haciendo en su servicio en el evangelio, porque a nadie lo vas a mandar, no mandas a un soldado a la guerra, o no, el labrador es digno, o también merece de su trabajo vivir de la cosecha, algo así. Pero Pablo sí recibió ofrendas, aunque algunos dicen, oye, Pablo nunca recibió, siempre trabajó. Pablo está hablando de esto, y que no fue una vez, sino fue varias veces, y es por eso que muchos dicen que se quedó 3 meses para plantar esta iglesia, pero aún así era una iglesia
muy joven, solo 3 sábados, según el texto, razonaba con los judíos. ¿Y qué hacía Pablo mientras estaba allí en la sinagoga? Versículo 3 dice, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar a los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Pablo conocía las profecías, demostró que tenía que sufrir el Mesías, o mejor dicho, su prédica era sobre el Mesías sufriente. ¿Y de dónde sacaba Pablo todo esto? Zacarías capítulo 12, el versículo 10, habla del Mesías sufriente. Dice el texto, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David, porque de ahí venía el Señor, y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron. ¿Y eso qué significa? La crucifixión. Y harán duelo por él como por un hijo único. ¿Eso qué significa? La muerte. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de su primer hijo varón. Así que ahí vemos, no solamente en Zacarías, Salmos capítulo 22, Isaías 52, 13 hasta Isaías 53, 12, tú puedes ver claramente en esos versículos cómo sufrió o iba a sufrir el Mesías. En el Salmos 22 nos habla de que Jesús tenía sed, que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese salmo dice que sus huesos estaban dislocados y cuando estiraron a Jesús en la cruz, dislocaron los hombros porque él tuvo que sufrir ese dolor. Ese sufrimiento tenía un nombre, se llamaba excruciante. Pero Jesús no solo quedó en la cruz, al tercer día nuestro Señor resucitó. Y hoy la tumba está vacía. Hoy tenemos a Jesús como el primero en resucitar y nunca volver a morir. Y sus manos nos muestran que Él sufrió la cruz. Sus manos fueron atravesadas para que tú y yo podamos un día entender el costo de nuestra salvación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 23. Pablo sigue hablando sobre el Mesías sufriente y es más por la salvación. Y dice el versículo 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Y sigue en el contexto, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Mientras Pablo predicaba en las sinagogas sobre las profecías y el Mesías que tenía que sufrir y morir, pero la forma en que murió era algo que los judíos no podían aceptarlo, porque Deuteronomio decía que es maldito el que es colgado en un madero. ¿Cómo el Mesías iba a ser colgado en un madero? Pero Pablo mismo explicaba que esa es la razón por la cual el Mesías debería morir en un madero. ¿Cuál? Para que lleve la maldición que venía sobre cada persona, Él mismo se llevó en su cuerpo. Por eso es que nosotros hoy recibimos la bendición de la salvación. Pablo explicaba que iba a ser atravesado, iba a sufrir la cruz como atravesaron sus manos, sus pies y hasta su costado. Y la gente iba a llorar, iba a haber duelo. O sea, Pablo explicaba y la Biblia en Isaías 53 dice, no abrió su boca, fue llevado como un cordero al matadero. Y nosotros lo tuvimos como herido, azotado. O sea, todo eso describía el libro de Isaías, el libro de Zacarías, el Salmo 22. Describía claramente la muerte de nuestro Señor. Pero para los judíos, como dice Pablo en Corintios, ellos que quieren señales del cielo, era tropiezo, era ridículo. ¿Cómo es que pueda suceder esto? Y cuando Pablo predicaba de la resurrección y acerca de que Jesús volvió de la muerte porque Él murió y resucitó, los gentiles se burlaban de Pablo. Esas son puras tonterías, decían acerca de nuestro Señor. Miren,
que esto lo mostraba en sus viajes misioneros. Pronto va a llegar a Corinto. Van a ver cuando Pablo llega a Corinto, va a ir a Atenas, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero por ahora él está mostrando esto y no es raro hoy el mensaje de la buena noticia cuando predicamos a un amigo y le hablas de la salvación, le hablas del evangelio, le hablas del cielo, del infierno. Muchos te dicen, ¿sabes? Eso son tonterías. El religioso te dice, no, déjame a mí con mi religión. ¿Cómo va a ser eso? Yo necesito hacer obras. Y tú dices, pero la salvación es gratuita, es solo fe. No, yo necesito golpear mi cuerpo, yo necesito hacer algo. Ese mismo impedimento tenía Pablo. ¿Pero qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? El versículo 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos. Sí, algunos. Y se unieron a Pablo y Silas, pero también dice, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Ya que hay tres grupos de personas, los judíos, los griegos y las mujeres prominentes, o en otra parte, en otros textos dice mujeres que eran esposas de líderes prominentes, pero las mujeres en esta parte del Imperio Romano, en esta parte de Europa, porque ya era parte de estas colonias de Roma, eran más independientes que en el lado de Asia Menor y aún de Jerusalén. Ellas tenían muchas ventajas y tenían más derechos que algunas mujeres en otro contexto. Así que esto es algo muy importante porque esas mujeres, esos griegos y esos judíos creyeron. Y la iglesia se va formando, la iglesia de Tesalónica, otra vez como en Filipos, de tres personas diferentes, ahora vemos tres grupos de personas. Pero cuando el texto dice muchos hombres griegos temerosos de Dios, estos no eran judíos, pero ellos, si querían ser judíos, necesitaban cumplir ciertos ritos, como cuáles, primero, como la circuncisión, segundo, como el bautismo ceremonial, y tercero, como ofrecer un sacrificio cuando fuera posible en el templo en Jerusalén. ¿Y eso qué significa? Tenían que cruzar el mar Egeo e irse hasta Jerusalén. Y esto era un poco más complicado. Pero ese grupo de griegos conoce la verdad, conoce la buena noticia del Evangelio y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora toman su decisión de hacer a Jesucristo su Señor y su Salvador. Dejan lo malo que estaban haciendo y además se sienten con alegría como estas mujeres. ¿Sabes por qué? Porque los judíos eran clasistas y sus tradiciones, sus ritos eran totalmente cerrados y difíciles para aquellos que no eran judíos. Y algunos griegos sí participaban y pasaban todo este proceso, pero llega Pablo y dice la salvación es gratuita, la salvación es por fe, no tienes que hacer obras, y esto traía alegría a ellos. Pero lo que más resalta Lucas en estos textos, ya hemos visto en Filipos, mujeres ahora son parte de la iglesia. Ahora en Tesalónica, mujeres también son parte de la iglesia, porque el cristianismo reivindica, diríamos, el lugar que corresponde a una mujer, la dignidad que tiene la mujer como ser humano creada a imagen y semejanza del Señor. El cristianismo siempre ha visto para que la mujer tenga el lugar que debe de tener en importancia por ese valor intrínseco que tiene como ser humano. Créeme que en otras religiones no es así. Hasta hoy los musulmanes, las mujeres tienen que andar tapadas, vestidas solo sus ojos, mostrar, y muchas mujeres están dejadas a un lado. Pero el evangelio es para todos. ¿Sabes qué? La buena noticia de salvación es para hombres y mujeres, griegos y judíos, rico o pobre, letrado e iletrado. Esa es la maravilla de la buena noticia. Del versículo 5 al 7 vamos a ver Pablo y Silas son acusados por una turba en Tesalónica. ¿Qué pasó? Hasta ahora todo está bien. Versículo 5. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jason o Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Miren, la buena noticia causa problemas a los que viven del pecado. La buena noticia perturba a los que viven en pecado.
¿Qué problema podría suceder cuando viene la buena noticia y dice es para ti, es gratuito? ¿Por qué alborotaron en la ciudad estos judíos? Porque estaban acostumbrados muchas personas a vivir con su pecado y a vivir del pecado. Hoy, hermanos, la buena noticia, tienes que recordar, es que tus pecados pueden ser perdonados si dejas de hacer lo malo y decides seguir a Jesús en obediencia a sus mandamientos. Esto es muy importante que tú recuerdas. Versículo 7. Jason dice, los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Primero se ofenden y alborotan porque el evangelio al final es bueno, pero a ellos no les gusta lo bueno, pero ahora los acusan de un asunto del gobierno. Y eso puede haber una relación con este evento del año 41 al 54, donde fue la rebelión de los judíos contra el Imperio Romano en Jerusalén, en Judea, y también el edicto de Claudio, que fue el año 49 al 50, donde se prohibían los rituales judíos en Roma, y este decreto hizo que la población judía saliera de Roma aproximadamente por 5 años, y cuando Pablo escribe la carta a los romanos, estamos estudiando esto con el grupo Dulos, nos damos cuenta que por 5 años dejaron los judíos Roma, y la iglesia con los gentiles creció y luego hubo un conflicto, pero eso lo pueden ver las grabaciones que salen después del estudio. Pero llegando a esta iglesia de Tesalónica, ya los acusan de ser alborotadores, de que están molestando al mundo, cuando la buena noticia no molesta. Miren, el evangelio trae dignidad a la mujer. El evangelio trae y fortalece la unión matrimonial, hombre-mujer, la familia, fortalece la familia, los hijos. Enseña cómo debemos de educar a los hijos, cómo los hijos deben honrar a los padres. El evangelio ha traído siempre lo bueno para la sociedad, porque él nos ayuda a ser buenos ciudadanos, nos anima a ser buenos ciudadanos, nos ayuda a vivir vidas morales buenas, correctas, ayudar al prójimo. ¿Qué de malo es ser cristiano evangélico y ayudar al prójimo y ser un buen padre de familia o buena madre de familia o tener un hogar cristiano? ¿Cuál es el problema en simplemente ser responsable y vivir vidas morales? No hay problema, pero al que vive en pecado le molesta, le hostiga. Porque hay personas que dicen, pero ¿quién se cree? ¿Por qué se creen? O sea, porque van a la iglesia, se creen. Nadie que se cree, simplemente es que nosotros queremos amar a Dios y amar en libertad. Pero este mundo nos va a odiar porque ellos odian al Dios de la Biblia. La religión los acepta porque la religión no está basada en la Biblia. La religión está basada solo en conceptos de personas de que se golpean el pecho, pero al final son como estos judíos que alborotan, que causan problemas, que presentan mentiras, como presentaron mentiras, falsas acusaciones a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo mismo que hoy encontramos en el mundo. Si tú eres cristiano y vas a tu trabajo y dices yo soy cristiano, créeme que hay muchos compañeros que se levantarán para acusarte de algo falso, de algo negativo, porque simplemente odian. Y Jesús por eso dijo, si a ustedes les odian, ¿saben qué? No se sientan mal. El mundo a mí primeramente me odió. Ellos me odiaron, el mundo los va a odiar. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio, pero no porque seamos odiosos, sino porque somos realmente la luz del mundo y debemos reflejar a Cristo. Y si es cierto que todo esto sucedió, vamos a ver cómo terminó esta parte en Tesalónica. Versículo 8 al 10, Pablo y Silas deben de salir de Tesalónica. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. 9. Así que los funcionarios obligaron a Jasón, Jason y a los otros creyentes a pagar una fianza, miren, y luego los soltaron. Qué interesante, unas 2 semanas, 3 semanas de cristianos y ya están pagando una fianza, dinero, por algo que no han hecho, nada de malo. ¿Eso es el cristianismo? Miren, hermanos, seguir a Jesús no cuesta nada, pero puede costar todo lo que el mundo considera valioso. Seguir a Jesús no cuesta nada, pero puede costar todo lo que el mundo considera valioso. ¿Y qué considera valioso el mundo? El dinero. Pero no importa.
No importa y no va a importar nunca, porque nada de lo que tenemos aquí vamos a llevar. ¿Quién va a llevar su cuenta bancaria, sus tarjetas de crédito, su casa, su carro, su ropa, sus buenos zapatos o zapatillas? Nadie va a llevar. Aunque el mundo lo considere valioso, bueno, pero qué triste que por estos religiosos y alborotadores, estos cristianos recién convertidos están experimentando este problema económico. Por eso a veces hay muchos que vienen a la iglesia y dicen, pastor, antes, sin conocer la iglesia, todo estaba bien, ahora todo está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque tengo que vivir correctamente. Sí, pues ese es el costo del discipulado. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, Pablo explica que esto puede ser la razón por la que él no pudo ir otra vez a Tesalónica. Dice el versículo, teníamos muchas ganas de visitarles de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Parece que esto también estaba impulsado, obviamente, por las fuerzas del maligno que impiden que la iglesia avance. Y el versículo 10 dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Ahí donde llegan ahora, hermanos. En Berea hay una iglesia que se ha construido donde dice que Pablo predicó en ese lugar donde era esa sinagoga, pero no se sabe. Pero la iglesia católica ha levantado un mural representando a Pablo y Berea queda a 997 kilómetros al oeste, cerca de la vía Ignacia, que esta era la vía que corría también Tesalónica, porque Tesalónica era la capital de Macedonia. Ahora, Pablo y Silas en Berea, versículos 10 al 12, Pablo y Silas predican en la sinagoga de Berea. Dice el texto, la parte B, cuando llegaron allí, miren lo que hicieron Pablo, fueron a la sinagoga judía. O sea que Pablo empezó su recorrido en Antioquía de Siria y va de Derbe a Iconio, a Listra, a Antioquía, llega a Troas, va a Filipos, a Anfípolis, a Polonia y luego se va a Tesalónica y luego ¿dónde queda ahora? Berea queda más al oeste y ahí es donde se va a predicar la palabra del Señor y ahí nos estamos ubicando. Pablo dice inmediatamente, no sabe la hora, el tiempo era esencial para Pablo y Silas, hermanos. ¿Por qué? Porque recuerda, hermano, que es urgente predicar la buena noticia de la salvación a aquellos que quizás más adelante no podrán escuchar el mensaje por estar en una cama de hospital. No perdamos la urgencia del mensaje. No pierdas esto. Mire el ejemplo de Pablo y Silas. No importa si el viaje fue largo, porque algunos dicen que demoraba 3 días de viaje llegar a Berea, a pie, obviamente. Pablo estaba ahí. Dijo, no importa, cansado o no cansado, hay que predicar. Es el tiempo de predicar. Hoy, en medio de la pandemia, es triste a veces de personas que no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio, porque lamentablemente las cosas están así. Entran al hospital y te dicen, no puedes visitarlo, no puedes saber simplemente ahora volver a verlo. Aquí simplemente una llamada telefónica o ya te comunicaremos por tu WhatsApp qué va a pasar, cómo está tu paciente, pero no hay oportunidad la mayoría de veces de predicar el evangelio. Hoy es el día de salvación. Si tienes a un familiar que está padeciendo el virus, atrévete, corre, compártele el evangelio, predícale el evangelio, no te quedes así de brazos cruzados, aunque sea agarra el teléfono y llámalo, que te escuche. Hay una urgencia en medio de lo que estamos viviendo, porque quizás, como te dije, más adelante va a ser difícil que te escuche el evangelio, la buena noticia. Va a ser difícil que te escuche, que a ti, para que le muestres la buena noticia de la salvación. Pablo dijo, es importante, no perdamos la urgencia, hermanos. Y miren el versículo 11. ¿Qué pasó con los de Berea? Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y obviamente, escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Qué diferente a los de Tesalónica, a los judíos estamos hablando, porque ellos agarraban y decían, así Pablo, a ver, explícanos,
que dice Zacarías, que dice Isaías, que dicen los Salmos, pero no eran personas que simplemente se quedaban ahí, sí, no, sino que, a ver, ¿qué dices, Pablo? ¿Dónde? Zacarías, a ver, buscaban Zacarías. Obviamente, ¿sabes qué? No habían Biblias como las tenemos ahora en aplicación o simplemente una Biblia así física. Ellos sacaban sus rollos, a ver, trae el rollo, sacaban el rollo. ¿Qué decía Zacarías? ¿Dónde has dicho? Tenían que estar abriendo. Pero ese era el trabajo que se daban. Eso era la molestia porque querían saber. Estaban entusiasmados por la buena noticia, pero tampoco querían simplemente creer por creer. ¿Estás enseñando la verdad? Bueno, vamos a ver, Pablo, y vamos a comprobar. Y el versículo 12 dice, como resultado, después de eso, muchos judíos creyeron, muchos hermanos, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Y otra iglesia surge ahora con Pablo. Es tan importante predicar el evangelio, razonar, pero también es importante el receptor, porque si bien es Pablo predicaba el evangelio, el receptor, el que está escuchando el evangelio, también es muy importante que esté en búsqueda de la verdad. Hay personas que están en búsqueda de la verdad y realmente van a encontrar la verdad. Hay personas que no están en búsqueda de la verdad porque están sumergidos en su pecado, porque están sumergidos en su error y no quieren saber y a veces simplemente quieren discutir y polemizar. Pablo más adelante le va a decir a Timoteo, ¿sabes qué? No discutas, no te metas en esas vanas discusiones. Pero la fe es lógica y razonable cuando estás en busca de la verdad. Pero la fe es absurda e irrazonable cuando no buscas la verdad. Y es más, la fe es absurda cuando el ser humano no quiere rendir cuentas de su moralidad a Dios. Eso es lo que pasa. Muchas personas sienten así. ¿Sabes qué? A resumidas cuentas, no existe Dios. La Biblia no importa. Y cuando tienen esa opinión es porque simplemente aman su estilo de vida pecaminoso, porque no quieren tener un Dios que les diga cómo deben de vivir moralmente, cómo deben de vivir sus vidas. Ellos quieren negar a Dios y hasta los ateos, como dicen, ¿no? Son ateos gracias a Dios, diríamos. Porque no existirían los ateos si realmente no existe Dios, ¿no? Es como decir, las fuerzas antiterroristas, no existirían esas fuerzas antiterroristas si no existieran los terroristas. El mismo ateo ratifica y confirma la existencia de Dios por llamarse A en contra de teos de Dios. O sea, tú mismo, ateo, estás diciendo que Dios existe y eres ateo gracias a Dios, pero realmente porque ellos están viviendo una vida moral así bien sucia, depravada, y dice, mejor yo no quiero que exista Dios. Pero lamentablemente, para ellos, Dios existe. Aun si ellos lo niegan o no lo niegan, Dios existe, sus juicios son veraces y Él está presente hoy para ofrecer salvación a todo aquel que está buscando la verdad. Estos hombres, estos judíos, griegos, mujeres, estaban en búsqueda de la verdad, dispuestos, con una mente abierta a ver qué quiero escuchar. Es tanto importante el que predica como el receptor de la predicación, pero al final recuerden que es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo del pecado y nuestro deber es orar por ellos para que puedan conocer el Evangelio. Así que Pablo está en Berea, empieza esta iglesia, versículo 13 al 15. Ahora, ¿qué pasó? Pablo debe de salir de Berea. 13. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba, mire estos judíos terribles, religiosos, tercos, que predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto, hermanos. 3 días caminando. Y estos alborotos habían pasado ya en Antioquía de Pisidia, que hemos visto en Hechos 13, en Iconio, en Hechos 14, en Listra, en Hechos 14, en Tesalónica, en Hechos 17 y ahora en Berea. Alboroto tras alboroto con Pablo, porque así es el evangelio, pero eran curiosos, eran levantados por religiosos, porque al final el religioso busca excusas para su agresividad e intolerancia. Estos religiosos caminaron 3 días, así que el versículo 14 dice, los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa.
mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Eso era importante para Pablo, que sigan aprendiendo la palabra del Señor con Silas y Timoteo. 15, los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Ahora vamos a ver a Pablo. Otra vez tiene que salir por estos líderes religiosos y va a pasar en Atenas. Y la próxima semana vamos a ver en una de las ciudades que muchos filósofos estaban ahí reunidos. Atenas, la cuna de la filosofía. Y vamos a ver cuál es la estrategia de Pablo de predicar el Evangelio. Pero por ahora estamos viendo cómo Pablo presenta la buena noticia y hay oposición. Y no te sientas mal si tú has predicado esta semana o la semana anterior a alguien y la persona te ha dicho, ¿sabes qué? No quiero. Pero recuerda, el Evangelio, el evangelismo, la buena noticia es una obra de Dios. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, Jesús sufrió para que la salvación sea gratuita y resucitó para garantizar la vida eterna. Tenemos al Mesías sufriente. Número 2, la buena noticia de salvación es para toda persona arrepentida y que razona también a través de los versículos de la Biblia. Número 3, la salvación es gratuita, hermanos, mas puede costar todo lo que el mundo llama valioso. Y número 4, el que busca la verdad la hallará y pasará de muerte a vida. Estás en una situación difícil como Jason o Jasón, que por su fe a veces ha perdido mucho o tiene que perder mucho. Oremos al Señor, démosle gracias. Y recuerda, es importante que el Espíritu Santo, recuerdes bien esto, el Espíritu Santo es quien convence al mundo del pecado. Y tú y yo debemos estar preparados para predicar, pero recordemos, es una obra de Dios. Vamos a orar y terminamos. Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz por nosotros. Gracias porque tú has sufrido en carne propia todo lo que nosotros merecíamos. Tú has sido y eres el Mesías sufriente. Fuiste a una cruz para morir por mis pecados, para que yo pueda tener vida eterna. Y resucitaste para garantizarnos la vida eterna, porque eso es lo que hoy tenemos, Señor, la vida eterna. Pero nuestra misión sigue siendo predicar el Evangelio. Nuestro deber es compartir el Evangelio. Y aunque nos rechacen el Evangelio, nuestros familiares o en el trabajo, en el vecindario, Señor, sabemos que esto es una obra tuya. Y oramos por la salvación de los familiares de mis hermanos que están conectados y oramos por la salvación de cada persona a la cual hemos podido compartir el Evangelio. Que tú te glorifiques, Señor. Si Pablo enfrentó rechazo, ¿qué podríamos esperar nosotros? Pero aún el Evangelio debe de seguir siendo predicado. Danos las sabidurías y las palabras para seguir, Señor, en nuestra misión. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Nos vemos pronto.